Comenzamos a las 7:08 los diálogos en RPP Noticias con Pedro Pablo Kuczynski, líder del partido PPK, quien se halla en los Estados Unidos, lo que no le impide mantenerse informado de cerca de lo que pasa en nuestro país, donde sabemos que pasan muchas cosas y muchas tienen que ver con los temas económicos y energéticos. Por eso quería comenzar preguntándole a Pedro Pablo cómo percibe él los debates, las idas y venidas en torno a las decisiones tomadas respecto del lote 192 en Loreto. Buenos días, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días, Fernando. Me encanta escucharte, que te estás recuperando. Muchas gracias. Aquí estamos al pie del cañón a las 7:09 de la mañana, nuestra hora preferida. Sí. Bueno, queda planteada la pregunta, el tema de los precios del petróleo y las tecnologías nuevas, etcétera, son temas dominantes en todo el mundo, en Estados Unidos también, pero en el Perú, como usted sabe, han adquirido una intensidad particular estos últimos días en torno a las decisiones que se ha tomado y a las modificaciones a la decisión respecto del lote más productivo de nuestro país. Es un lote que tiene más de 40 años trabajando y que ha llegado a producir 20% de la producción nacional de petróleo. Exacto, es lo que se llamaba antes el lote 1A y 1B, que está al lado de la frontera con Ecuador, que es un lote que empezó a producir a final de los 70, cuando se terminó de construir el oleoducto norperuano, que termina en el Océano Pacífico. Ahora, hay varios aspectos aquí. El primero es que con la caída del precio del petróleo y con la inmensa caída de la producción de petróleo en el Perú, debido a que son condiciones en realidad poco atractivas, los ingresos de regalías y de canon en regiones como Loreto se han derrumbado. Y eso es la causa principal de la protesta. El presidente, el ahora gobernador de la región, que entró el 1 de enero, se encontró con la caja vacía y con poca colaboración del Ministerio de Economía para darle los recursos. Entonces, eso es el fondo del problema. Ahora, en el Congreso y también en Loreto, mucha gente dice que tome el lote Petroperú. Y yo siento, como lo he dicho antes en este mismo programa, cuando yo era ministro de Energía y Minas, Petroperú era un productor muy importante. Teníamos el lote 8 en Trompeteros, teníamos varios lotes en Talara. Éramos una empresa que no había tenido problemas ambientales y bueno, entonces mucha gente quiere regresar a eso. Pero ¿cómo es posible técnicamente esto? Hay un contrato de concesión a la empresa Pacific Stratus y sin embargo la Comisión de Economía primero y luego el Pleno deciden que Petroperú entre a la explotación. ¿Cómo es compatible esa decisión política con una decisión jurídica previamente adoptada? No es compatible, hay que decir la verdad. Ahora, se quiere arreglar esto políticamente negociando con el concesionario actual, que es Pacific, o qué. Yo lo que propongo, tomando como referencia el hecho de que en muchos contratos petroleros en todo el mundo hay un operador y uno o más participantes. Los participantes pueden ocuparse de algunos temas, el operador es el coordinador del lote. ¿Cómo opera el lote 1A, 1B, que hoy produce más o menos 11,000 barriles diarios? En mi época producía 35,000, ¿no? En ese lote hay una serie de subcontratistas, compañías de construcción. Está Schlumberger, que es una famosísima empresa que mide los pozos petroleros.
que mide la calidad del petróleo, etcétera. O sea, todo no es Pacific. Pacific es el coordinador. Ahora, se firmó hace unos años un contrato que nunca se ha hecho efectivo con otra empresa petrolera llamada Geopark, en el cual Petroperú tenía un 25% de participación. ¿Qué significa? Significa que se lleva el 25% de los costos o de las pérdidas y pone el 25% de la plata. Se podría hacer algo parecido aquí, pero claro, habría que firmar un nuevo contrato. El Congreso no puede por una simple votación cambiar un contrato. Ahora, hay mucha tensión en Loreto, la gente se siente abandonada, el gobierno regional siente que no ha habido respuestas del Poder Ejecutivo, e incluso se han reunido con varios congresistas. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo diría, hay que ver si legalmente qué es lo que se requiere para que Petroperú participe como minoritario, pero con todas las responsabilidades, o sea, tiene que poner su parte de la plata, etcétera. ¿Y por qué es que se ha dejado de difundir la idea según la cual si Petroperú entra, esto tendría beneficios para la región? El canon es el mismo, quien sea que lo produzca. No, la regalía es la misma, que era 30%, ahora la han bajado a 16%. Hay que ver cuánto aguanta el lote, ¿no? Porque a estos precios del petróleo, a pesar de que hubo una ligera subida en los últimos días, estamos hablando de $42, $43. Hace un año eran 100, ¿no? Claro. Entonces es poco probable que sea rentable esto, que lo maneje Petroperú, Pacific o quien sea, ¿no? Claro que sí. Ese es el problema, ¿no? Claro, Pedro Pablo, tenemos lamentablemente que someternos a la ley implacable del tiempo, pero quedan muchos otros temas para la próxima vez. La inflación en el Perú, el tema de Tía María con una campaña lanzada, el tema del dólar y un artículo que aparece en el Comercio de hoy a propósito de su idea sobre un seguro contra el desempleo. Guarde por favor en su agenda esos temas para los próximos diálogos. Nos veremos en los próximos diálogos al pie del cañón. De acuerdo. Para hablar del lote 192. Perfecto. Y otras cosas. Muchas gracias por sus declaraciones y que tenga un provechoso viaje, Pedro Pablo Kuczynski. Gracias. 7:16, hacemos una pausa antes de retomar las informaciones en la rotativa del aire de RPP Noticias.